Ajá. Bienvenidos a un nuevo episodio y el día de hoy voy a grabar un par de episodios que están directamente relacionados a emprendimiento. O sea, es para ti, persona que quiere empezar un nuevo negocio, que acabas de empezar un nuevo negocio o que simplemente tienes tiempo en esto y bueno, quieres escuchar a alguien, una mano amiga que te eche un cuento de fracaso y de cosas que puedes hacer mejor. A mí me hubiese encantado escuchar esto hace unos años y bueno, al final dicen que uno aprende de su experiencia propia y creo que en parte hay mucho de cierto en eso. Entonces, hoy quiero, primer capítulo que vamos a hablar sobre este entrenamiento, de emprendimiento, que es la importancia de documentar procesos. ¿Qué es documentar procesos? Simplemente anotar las cosas. Eso es como cuando un científico empieza a hacer una receta o un cocinero. Empieza a hacer una receta y de repente te queda buenísima y dices, ¿qué le eché? Exactamente igual. O sea, haces algo, anotas cómo se hace para poder repetirlo. Primera parte, documentar. Segunda parte, medir. Y tercera parte, mejorar. Sin duda, documentar y escribir cómo se hacen las cosas ha sido para nosotros un aprendizaje continuo, porque no es que, ay, lo tenemos perfecto ya, no, para nada. Es algo que seguimos aprendiendo, que seguimos eh, instaurando como un hábito, porque esto está en todas las facetas del negocio. Y por supuesto también lo quiero conectar un poco a nuestra vida personal, porque como yo todo lo conecto desde lo personal a lo profesional, también es la importancia de documentar procesos en tu vida. Porque al final, cuando tú lo instauras como un hábito, cuando tú ya lo tienes habituado, se vuelve todo más fácil, se vuelve todo más sencillo y por ende luego medir algo para saber si funciona o no funciona y luego poder mejorarlo es la única forma de saber si estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal. Primero les voy a contar el caos de lo que es no documentar y se los cuento desde nuestro punto de vista en cuadro. Les doy un ejemplo sencillo y es documentar la comunicación. Hay veces que las cosas se quedan en el aire, que hablas las cosas en vivo y eso pasa mucho cuando trabajas presencial en una oficina, que dices y luego preguntas al mes, mira, ¿qué pasó con lo que hablamos el otro día? Mira, ¿qué hablamos el otro día? ¿Dónde está por escrito? No, se quedó por un mensaje de WhatsApp. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la trazabilidad de eso que hablaste? Y es tan sencillo como escribir lo que queda pendiente. O sea, como una minuta de una reunión, tú te reúnes con alguien y luego, ok, ¿cuál fue la minuta? ¿Cuáles son los planes de acción? ¿Quién quedó en hacer qué? Igualito pasa con conversaciones rutinarias. Miren, vamos a hacer algo, por ejemplo, ¿cómo se envuelve un regalo en cuadro? Una vez yo llegué aquí y veo que estaban usando dos lazos en un regalo que estaban empacando para un cliente. Y yo les pregunto, oye, ¿por qué están usando dos lazos? Si se supone que el estándar y en los costos dentro de cuando se vende un producto está un solo lazo. Es decir, medir la cinta para que haga un solo lazo. Y el muchacho dice, no, bueno, yo en verdad no. O sea, a mí me explicaron una vez cómo se envolvía un regalo y bueno, me parece que se ve más lindo con los dos lazos. Y en verdad que la iniciativa está bellísima, pero al final es algo que no estuvo estandarizado. Entonces ahí empezamos, ok, dentro del entrenamiento del personal de ventas, pues está, por supuesto, bueno, la cultura, cómo se hacen los procesos, cómo se factura, porque aquí un vendedor, por ejemplo, aquí un vendedor es integral, un vendedor debería aprender y saber hacer de todo, a facturar, a reabastecer la tienda, a doblar una pieza para meterla dentro del regalo y a empacarlo. Entonces, ese proceso, ese mínimo proceso que no estaba documentado en un manual de procedimientos, en cómo se envuelve un regalo y al momento de entrenar a ese personal, darle ese manual de procedimiento de así es que se envuelve un regalo, queda en el aire y queda a lo subjetivo de cómo le parece a ese vendedor que queda bonito ese regalo envuelto. Entonces, ese regalo que estaba envuelto con dos cintas estaba alterando, por supuesto, nuestros costos, estaba alterando el consumo del inventario, porque entonces esa cinta que se supone que rendía para tantos regalos estaba rindiendo menos. Y eso al final, tener esa trazabilidad y entender
cómo se hace cada proceso es lo que te va a dar la entrada a poder luego estandarizar. Entonces, bueno, eso fue un ejemplo básico. Les doy otro ejemplo de cosas que no estén documentadas. Por ejemplo, cuando hacemos un pedido corporativo, nosotros pasamos por varias fases y una de las fases iniciales es hacer renders de diseños, propuestas de diseño de mira, esto es lo que podemos hacer para tu marca, esto es lo que podemos hacer para tu producto. Y luego pasamos a hacer muestras. Luego de que se hacen esas muestras, se le entregan al cliente. El cliente recibe esas muestras y dice, están perfectas, pero se supone que tú no le vas a decir al cliente, mira, devuélveme las muestras para poder hacerlas igual que como se hizo. Eso nos pasó hace nada, ahorita con un pedido grandísimo que por el apuro, que es una de las excusas más fáciles de no documentar un proceso, era haz las muestras y mándalas. Chévere, pero mandas las muestras a Caracas, nuestro taller está en Valencia y luego no puedes pedirle de vuelta esas muestras al cliente para poder hacerlas. Entonces, qué importante era documentar ese proceso de cómo se hizo esa muestra, cuál fue la distancia a la que se puso el logo, si fue el pecho, cuál fue la distancia de arriba, cuál fue la distancia al lado. Ahí se hace una ficha técnica de cómo se hizo esa muestra. Y otra cosa que puedes hacer muy fácil, en vez de hacer una muestra, hacer 2 muestras. Te quedas con una exactamente igual a la que mandaste y ya documentaste ese proceso. No necesariamente en una hoja, en un documento o en una notica de papel. Por favor, no lo hagan en una notica de papel, que es lo mismo como no documentarlo porque esa notica de papel se puede perder. Para eso existen muchísimas herramientas como está Google Drive o cualquier Drive. Para eso está Excel, para eso está Docs o simplemente Notion o Trello, que son aplicaciones en las que ustedes pueden escribir qué es lo que pasa cuando hacen un proceso, cuando estandarizan o pueden lograr poner pasos de cómo se hace una venta en tu negocio, porque a lo mejor tu proceso no es algo de un producto, sino es un servicio. Entonces, poder llegar a mantener una calidad de ese servicio o de ese producto depende para mí en gran parte de documentar cómo se hizo ese proceso para que quedase bien. Entonces, una parte son esas cosas prácticas y reales que haces como un producto, o también está la documentación de la comunicación, como lo que hablamos de lo que quedó en el aire. Es muy importante para nosotros hoy en día acostumbrarnos y habituarnos a dejar todo por escrito, tanto con el cliente como con los procesos internos. Hablar todo por correo o mediante Trello si los responsables de ese proyecto están dentro de ese Trello, o simplemente no dejarlo por WhatsApp porque las cosas se pierden. Para nosotros ha sido sumamente importante dejarlo por escrito. Entonces, luego de que ya les conté un par de ejemplos de cosas que han sido clave, tenerlas documentadas en cuadro para no tener pérdidas a nivel financiero, para poder replicar el proceso con otro cliente y poder mantener la calidad. Les cuento sobre un libro que puede ayudarlos a guiarlos en esa estandarización de procesos, que es la bibliografía del episodio incluye este libro que se llama The E-Myth, que es El mito del emprendedor, de Michael Gerber. Este libro yo lo he recomendado en varias oportunidades aquí en el podcast porque me parece un libro fantástico para cuando estás empezando un negocio, cuando eres emprendedor, cuando quieres estandarizar un proceso y escalarlo. Luego voy a otro punto que es, una vez documentaste, estandarizar. Una vez tú tienes los procesos documentados, puedes estandarizarlos. Es decir, una vez que documentamos el proceso de cómo se envuelve un regalo, por ejemplo, trayendo ese mismo ejemplo del regalo, tú puedes entonces replicar a otras tiendas, replicar nosotros en el caso de vendedores y decirle a los vendedores, miren, esta es la forma en la que se envuelve un regalo. Entonces, una vez tú estandarizas, puedes medir si eso realmente está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, una vez tenemos los procesos documentados, podemos estandarizar y luego podemos mejorar. Ahí entra el libro de OKRs o nuestra forma de perseguir mejoras, que es, en nuestro caso, la cultura OKR, que es tener objetivos y resultados claves. Pero entonces para llegar a esos resultados claves tenemos que saber cómo se miden esos procesos y cómo se pueden mejorar. Entonces,
Indudablemente, documentar los procesos, luego estandarizarlos, es lo que te va a permitir mejorar ese proceso. Y ahora les doy una anécdota de cómo lo uso yo y cómo lo aplico en mi vida personal. Yo, por ejemplo, cuando viajamos de campamento a cualquier sitio o a lo que sea, me gusta documentar ese viaje, hacer una bitácora de ese viaje. Yo se los mostré una vez de cómo utilizo Notion, que Notion lo uso solo en mi vida personal. Y ahí llevo las bitácoras de los viajes y me ha parecido fantástico porque tengo que como unos 4 años documentando los viajes. Y cuando revisitamos ese lugar o cuando quiero revisitar el viaje, volver a ese lugar a que fuimos, han aparecido dudas como que ¿cuánto tiempo nos tardamos en ese camino? ¿Qué pasó? ¿Por qué tardamos tanto tiempo? Y he visitado ese viaje, me he metido en las bitácoras de ese viaje y he visto, miren, cuando fuimos por la Gran Sabana la vez pasada, o en el 2022 o en el 2023, nos tardamos tantas horas, pero recuérdense que en ese viaje hubo, mira, un accidentado, o íbamos menos carros, o íbamos más carros. Y eso ya es una cosa bien nerd, documentar como un diario tus viajes o tus vivencias. Pero les cuento que a mí me ha funcionado muchísimo, igual que escribir. Escribir en un diario a mí me ha resultado fantástico para para entenderme un poco más a mí y para entender qué es lo que ha pasado y cómo ha evolucionado ese camino, por ejemplo, en mi vida. Yo no escribo todos los días, o sea, ni lo tengo demasiado estandarizado, pero por lo menos una vez al mes me siento y escribo, aparte de si viajo o no viajo, escribo qué ha pasado, qué, qué he hecho que me ha funcionado, qué he hecho que no me ha funcionado. Y bueno, creo que es una conversación aquí conmigo misma que me hubiese gustado tener o escuchar en el momento de empezar, porque creo que los ayudaría muchísimo a mejorar procesos, a mejorar cosas dentro de su negocio y a mejorar cosas dentro de su vida. ¿Cuáles son las excusas o los obstáculos típicos que pueden presentarse para no documentar procesos? Pues no tengo tiempo. Siempre va a haber un momento en que digamos no tengo tiempo de documentarlo. Pero la verdad es que después te va a consumir más tiempo de lo normal. O sea, la verdad es que después vas a perder más tiempo al no saber cómo hiciste eso que hiciste en un principio, cómo no anotaste cómo lo hiciste. Entonces, más adelante vas a decir cómo se hizo, entonces experimentas otra vez cómo volviste a hacer ese proceso, cómo lo... Wow, me he enredado full hablando en este episodio, pero bueno, ustedes ya si están en este podcast entienden que yo a veces hablo conmigo misma y repito. Y bueno, eso es una excusa demasiado válida, el no tengo tiempo, pero al final créanme que van a gastar mucho más tiempo si en el primer momento no documentaron cómo hicieron esas cosas. Otra excusa, mira, otro obstáculo, mira, eso no lo hice yo, lo hizo aquel fulanito. Ajá, ¿cómo lo hizo fulanito? Fulanito estaba de vacaciones. ¿Cómo hizo esa persona ese proceso, como por ejemplo, no sé, pagarle a un proveedor? Mira, el proceso de pago a proveedores es así, así, asado. Si esa persona tuviese documentada cómo hace las cosas, pudiera irse de vacaciones mucho más relajado porque al delegar esa actividad en otra persona es mucho más fácil. Entonces ese es otro ejemplo súper bueno de cómo hacer que tu negocio no dependa de una sola persona. Si tú tienes todo documentado en un proceso, puedes hacerlo mucho más fácil. Puedes tener esa libertad de que esa persona se vaya de vacaciones y no tenga que recaer solo sobre él. Entonces, bueno, esa es otra premisa fantástica para poder tener las cosas documentadas. Y al final, otro obstáculo típico que puede aparecer es no sé cómo hacerlo. Y yo creo que ahorita con la inteligencia artificial es muy fácil empezar a hacer algo, dejar de procrastinar y simplemente pregúntenle, mira, cómo puedo empezar a documentar procesos entre mi trabajo? Mi trabajo consta de esto, esto y esto. Y él te ayudará y puedes empezar por algo muy básico, como un documento de Word. Mira, dentro de nuestro equipo existen tales personas, tales cargos. Cada uno de estos cargos tiene estas funciones. Ahora, ¿cuáles son las funciones de cada persona? Y dentro de esa función empezar a documentar. Creo que no hay excusas hoy en día con la cantidad de tecnología que tenemos de documentar las cosas y dejarlas por escrito, porque hay muchas herramientas y la clave creo que está en conseguir cuál es la adecuada para ti.
En el próximo episodio va a estar conmigo un especialista de todo esto, de documentar, de estandarizar, de mejorar, de medir. Y yo creo que va a ser mucho más fácil que él nos explique cuál es la mejor forma de empezar a documentar las cosas para luego mejorarlas. Viene Gabriel Montiel, especialista en automatización e inteligencia artificial, para profundizar en cómo llevar todo esto al siguiente nivel. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Suscríbanse y bueno, déjenme siempre ideas de cosas que quieran hablar porque creo que es importante que hablemos en voz alta. Gracias por estar aquí.